de Estados Unidos en Naciones Unidas, Nikki Haley, considera que Venezuela debe dejar su puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pues ningún país que los viole debería tener el privilegio de sentarse en esa mesa. En la reunión que se llevó a cabo este martes en Ginebra, Haley también advirtió que el gobierno no está buscando soluciones a la crisis por la que atraviesa el país, sino tratando de reescribir la Constitución para mantenerse en el poder. Hasta este momento, Venezuela no se ha pronunciado sobre este tema. Además, la producción de Realidades en Contexto se comunicó con el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información del Gobierno de Venezuela, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta. Y para analizar este tema nos acompaña desde nuestros estudios en Nueva York Javier El Hague, él es director jurídico internacional de Human Rights Foundation. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Los saluda Patricia Ramos. Entremos en materia, Javier, si me permites. ¿Cuáles son las consecuencias político-diplomáticas de lo dicho más temprano por la representante de Estados Unidos ante la ONU? Bienvenido. Gracias, Patricia, por la invitación. Es muy importante que las democracias hagan este tipo de declaraciones en contra de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se producen en la dictadura. Entonces, es más una significación simbólica que tiene esta declaración de Estados Unidos. ¿Por qué digo simbólica? Porque ella, para comenzar, si ustedes notan, ella lo que dice es que Venezuela voluntariamente, debido a su pésimo historial de violaciones de derechos humanos bajo este gobierno, voluntariamente debería salirse del Consejo de Derechos Humanos, que en teoría, según la resolución que lo creó en el 2006, la resolución 60/251 de la Asamblea General de la ONU, que según esa resolución todos los miembros, los 47 miembros, deberían ser cumplidores de sus obligaciones en derechos humanos. La realidad es que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU está conformado en casi la mitad de sus miembros, es decir, 23 de sus 47 miembros son gobiernos autoritarios. La mitad de estos son dictaduras completas, puras y duras, y los otros son los que llamamos autoritarismos competitivos. Solamente 24 son democracias. Entonces, las posibilidades de expulsar a Venezuela, según la Carta Constitutiva de este órgano, son bajísimas. Según la resolución esta que mencioné, para poder expulsar a un miembro, 2/3 de la Asamblea General de la ONU, ni siquiera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tendrían que votar para expulsar y prohibir que un miembro concreto, debido a su pésimo historial de violaciones de derechos humanos, sea parte. Esto es inviable en el contexto de las Naciones Unidas, cuando casi la mitad de los estados que conforman la ONU, que están sentados en la Asamblea General de la ONU, son autoritarios ellos mismos. Javier, has contestado prácticamente todas mis preguntas o las que te tenía respecto a este tema. Pero entonces, por otro lado, también la representante de Estados Unidos ante la ONU llamó a tomar acciones concretas del organismo en relación a la crisis en Venezuela. En este sentido, ¿también se queda como una declaración política o se pueden dar pasos al respecto? Sin duda que se pueden dar pasos al respecto. Como ya mencioné, el 24, o sea, un poquito más de la mitad de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU son democracias. Entonces, si se construye una liga de democracias dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sin duda que podría aprobarse una declaración que condene las violaciones de derechos humanos en Venezuela y que pida que se realicen democracias. Hay que pensar en el trabajo que está haciendo Nikki Haley en esta sesión concreta del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se ha abierto por segunda vez en el año en esta oportunidad y que va a ir por 3 semanas más. Hay que pensar en ella como alguien similar a Luis Almagro en el marco de la OEA. Recordemos que cuando Luis Almagro comenzó a criticar a Venezuela, mucho más de 2/3 de los Estados miembros de la OEA, a pesar de que mucho más de 2/3 también son democracias, no apoyaban al secretario general Luis Almagro en sus gestiones por exponer la falta de democracia y las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Y sin embargo, 1 año y medio después, vemos cómo ya más de la mitad de los estados de la OEA, casi la totalidad de los estados que se necesitan para aprobar una resolución que suspenda de toda participación en la OEA a Venezuela, ya están apoyando esa gestión. Entonces, el liderazgo de líderes demócratas, de izquierda o de derecha, pero de países democráticos, es vital para lograr aislar, suspender, en caso necesario, sancionar a los dictadores que oprimen a sus pueblos en los países que no son democráticos. Muy bien, ahí está la opinión, el punto de vista. Tomaremos nota de lo que nos dijiste, Javier El Hague, director jurídico internacional de Human Rights Foundation, que nos acompañaba desde Nueva York. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.
Gracias.